Txileko Santiagoko Eusko Etxean Patxi Iturrarterekin nago. Iturrarte, ez? Ituarterekin, Lekeitiarra. 81 urte ditu eta orain dela urte pila bat, 1920 urtean etorri zan Txilera. Bueno, Patxi, bere buruan noski eta bere bihotzean hainbat esperientzia, hainbat gauza, hainbat historiak ere kontatzeko. Hemengo, Txileko urte hoietako historia bizia dago, bizirik dago bere buruan, berak dana ondo dauka buruan eta ondo kontatzen ditu gainera. Patxi, Lekeitiarra, Lekeition jaio eta 1920an, 20. urtean, Txilera etorri. Baina nola etorri, zergatik etorri? Nola etorri zinen? Etorri izan, Acorazado Espainian, eguneko zein aniversarioa Magallaneko buelta inguruko hori estrenetxo de Magallanes eta garai hartan hori ospatzeko, ez? Marinan zeuden orduzu? Marinan. Eta heldu ginean puntaren eran hartzean, barruan etorrik zian Príncipe Baviera, erreken representazioean, ekarren hori Acorazauak, eta general batzuk eta Madriko alkatia bai. Da, heldu ginean, puntarezena, barri, etorrek ginean, onantzian funtzioek amaituta, ankura inguruan, barranka blokeaute gelitu zen itxasontzi. En barranka usan aurretik partean da atziakoan flotatan. De onginean, egun bihero iru inguru, zinurtzen da, eta bihar, balak aurreko pasatek atzean, da erremolkaroak ingurten genduan. Da, eskorauta, aberiakin, heldu ginean, Talcahuanora. Talcahuanor nesaualez dikerik hori aberiak arreglatzeko, egon zan kanpoan barro sartu, txikidan barro sartu barik, eta busuakein, egetzen horre baporri adenentziak, sokoltzoiekin, da, hola, da ni, heldu ginean Valparaizora, uzeran Franco, da geratu nintzen, agentzia baten, Lekeitioko jauiak Lekeitioko ziran, da enitzan barrurak joan. Da hori Acorazagoa egon zan, hilabete inguru gehiago, Talcahuanon, da gitxebako ipini beno ezeko balbo arte, balboan eitzen dagoan dikia, da ni gehatu nintzen desertoak. Orduan, Patxi Ituarte, estaba en el servicio militar, en la Marina, viene en aquel viaje famoso conmemorando el centenario de Magallanes y se queda en tierra, deserta del ejército. Me quedo en tierra, me quedo en Talcahuano, en unos familiares de Lekeitio, que era una agencia, y ahí como que peligraba de que algunos de los oficiales, por cuanto en esa casa visitaban a los oficiales porque había unas dos hijas que eran más o menos simpáticas lekeitianas que se apellidaban Bengochea, de manera que yo tuve que ir a un pueblo cercano mientras estuviera el buque del Acorazado ahí, para que no fuera nuevamente llevado a bordo. Estuve viviendo en Penco. Cuando ya el buque se salió ahí, ya no hubo peligro ninguno, volví, por ejemplo, a Talcahuano, a la agencia, y estuve trabajando 6 meses. ¿Y no le han buscado, no le buscaron después, como desertor? Nunca. De manera de que incluso conseguí, con las amistades ahí, que el cónsul en Concepción, cerca de Talcahuano, me consiguiera y me diera un carné. Y continué trabajando, y bueno, llegó un buen día, que yo también un poquito violento, me llamaron la atención y perdí eso. Pero leyendo un aviso que en Rancagua unos agencias vascos necesitaban, por ejemplo, un empleado, escribí 4 líneas a mi modo, desde luego, en aquel entonces, y tuve la contestación aceptándome, de manera que fui a Rancagua, donde los hermanos Arechavala. Ahí trabajé donde los hermanos Arechavala desde el año 21, me parece, más o menos hasta el año 24, y me acogí al indulto de Primo de Rivera, me parece,
Y volví, de acuerdo que volví el año 24, por ejemplo, ya de nuevo a Lekeitio. Pero interín, voy a retroceder un poquitito, viví con los señores Arechavalas muy bien, me estimaron mucho, y esos señores Arechavalas eran de Guecho, euskaldunes todos ellos, al extremo de que no se relacionaban con los castellanos que estaban en Rancagua, con los españoles, y siempre se escribían entre ellos en euskera. Eran nacionalistas, de manera de que yo, que traía ya desde pequeño, que venía sabiniano, más con la influencia de estos señores, pues era pues un nacionalista, pues ya que no podía. Va. De manera... ¿Cómo fue, Pachi, aquella vuelta a Lekeitio en el año 34? El año 24. El 24. El año 24. Bien, el año 24 volví, hice el viaje. Era la época que en la moneda en Chile valía el dólar 8 pesos y la libra esterlina 40 pesos. Con mis ahorros durante el trabajo que había hecho en Rancagua, de manera que costé mi viaje, con el pasaporte, tan es así que con ese temperamento que yo tengo, no sé, resulta de que con el consulado español, en aquel entonces en Santiago, cuando me exigieron el certificado, le dije con una naturalidad única, como ¿por qué no me lo hace usted? Y me lo hizo él, el certificado el certificado de vacuna. Eso es como lo hizo. El hecho de que con el caso de partí y me fui a Buenos Aires. Y en Buenos Aires estuve, me parece, 2 días y embarqué en uno de los buques de la compañía hamburguesa que tocaban en aquel tiempo en Bilbao. Antonio Delfino, no recuerdo bien. Bueno, total, de que llegué a Bilbao, y cuando llegué a Bilbao me esperaba mi hermano, que estaba estudiando la carrera de náutica, era piloto, todavía era... Y me esperaba a mi hermano en Santurce. O sea que siempre han sido todos marinos. Marinos, claro. En Santurce, y mi hermano se embarqué, y ahí comimos unas sardinitas, una cosa y otra, y llegamos a Bilbao, y en Bilbao fuimos a ver Doña Francisquita al Teatro Arriaga, dormimos en un hotel, no me acuerdo, Europa o Amaya, en la calle Videbarrieta, y de ahí me fuimos a Lekeitio. Cuando yo llegué a Lekeitio se me sobraron 30 pesetas. Ese es el capital que le entregué a mi padre cuando llegué de las Américas. Bueno, sí, pero entonces usted iba allá a casa, pero pensando en volver, porque ya tenía su trabajo aquí, ¿o no? No tenía nada definido, pero se presentaban las cosas de tal forma de que cuando yo llegué allí me presenté como una niña marina de allá, de Lekeitio, y dejé constancia de que había regresado precisamente para poder, por ejemplo, pues ya terminar con mis 10 meses que me faltaban, que era la ley, el inducto era en esas condiciones. Como no me avisaban nada, al poco tiempo yo necesitaba trabajar, entonces me fui a Pasajes. Y en Pasajes embarqué, trabajé de marinero en Bopaquitacho. No me acuerdo el apellido, era vasco, y ahí en el Paquitacho estuve trabajando 10 meses pasaron 10 meses cerca de un año. Entonces a mí se me metió en la cabeza de que esos meses corridos, por ejemplo, sin que me avisaban, ya era suficiente, porque ya yo estaba ya libre de todo compromiso, y en tales condiciones me fui a la ayudantía marina de San Sebastián. Y en la ayudantía marina de San Sebastián me dijeron, precisamente estaba un señor Nardis de Bermeo, que era el comandante en aquel tiempo, que dice que era amigo del rey de Bermeo, y se acercó él mismo y personalmente él me dijo, mire, la ley es así, a usted no le eximen, de manera que es conveniente que usted, por ejemplo, cuanto antes resuelva esto, porque puede ser de que más tarde, mañana pasado, esté usted casado con mayores compromisos y tenga que verse obligado a hacer los 10 meses, de manera que mejor que se... encantado. Y a los 2-3 días ya me llamaron hacia Lekeitio, me dieron, por ejemplo, ya me presenté a Lekeitio, me dieron la documentación y regresé precisamente otra vez a Ferrol. En circunstancia que en Ferrol estaba Jaime I, no era la acorazado España el que vine, porque el acorazado el que vine resulta que se hundió en el Cabo Borjas, en África. Y ahí resulta que quedaba toda la documentación, cartillas, etcétera, etcétera. De ahí venía, por ejemplo, el que a mí no me llamaran. Bueno, yo al regresar entonces a Ferrol, inmediatamente me destinan al Jaime, que estaba en el dique de las averías que había recibido, por ejemplo, de la guerra de Alucemas, ahí en aquel tiempo que era. O sea que si llega a saber usted, Pachi, antes que el barco aquel se había hundido con toda la documentación, ni se presenta a la ayudantía marina en Lekeitio, ya natural. Nadie le buscaba. Nadie me buscaba. Y bueno, entonces, pues, ya entré a bordo,
coincidencia de que el condestable de la comandancia de Manila, un señor Conesa, que era cartaginés, había sido maestre de artillería cuando en el viaje que habíamos hecho juntos en la Acorazado de España al centenario. Y yo, de la misma Casa Mata, me había distinguido y sin ser cabo me tenía dado el número de cabo de artillería. Y era pues el que hacía esa, ya se había hecho pues conmigo. Y lo primero que hago al entrar en Jaime, después al año 24 que estaba de Jaime, él estaba de condestable, por ejemplo, de la comandancia. Y me vio encubierta y dice, ¿qué hace usted aquí? Y le cuento la historia, como es natural. Inmediatamente le llamo al maestro al contramaestre. El contramaestre, en fin, me dio la ropa. Y era diciembre, precisamente, que estaban haciendo precisamente papeles, permisos para que fuera la gente, por ejemplo, a las Pascuas, a pasar las Pascuas. De manera de que fui a la comandancia, me llevó allá, me probó que usted es capaz, por ejemplo, de aquí estar como amanuense. Bueno, usted la prueba, más o menos me dio condiciones. Inmediatamente le dije, mire, ¿por qué no me aprovecho ya que, por ejemplo, esos señores se van? Yo también que vaya, y volví nuevamente con el permiso, por ejemplo, al de Keitio, estuve 15 días y volví. Y continúo haciendo los 10 meses restantes, por ejemplo, de amanuense con el señor Conesa, siendo comandante en la Acorazado Jaime. O sea, que hizo un resto de servicio militar en plan señor, en la comandancia. Y ahí resulta que en el Jaime había, pues, un señor del Hierro, era teniente de navío. El padre de él tenía un chalet en el Keitio, en Carrasfio. Yo no tenía la menor idea. Pero un señor Aldamis, que era de mi edad, que era capitán de la marina mercante, un día que salía yo franco en Cartagena, me encuentro en el muelle con el señor Aldamis, de Keitianos a los saludamos y decía, ¿cómo? Pues, pero si yo tengo un íntimo amigo, por ejemplo, que es el teniente navío del Hierro, pero yo estoy muy bien, estoy en la comandancia, no va al caso. Pero le habló. Entonces al día siguiente, cuando ella me llamó a su camarote, el señor Manuel del Hierro, que era teniente navío, me dio consejos de mi comportamiento, etcétera. Yo le expliqué también mi situación, etcétera, y quedamos, por ejemplo, ya conocidos. Él tenía sus padres en el Keitio que pasaban el verano, la hermana, etcétera, y parece que una de las hermanas pues estaba relacionado, o sea, pues, tenían relaciones amorosas o pololeaban, como se dice aquí, sí, con Aldamis. Entonces, cuando yo terminé los 10 meses, regresé al Keitio y una noche le encontré a Manuel del Hierro, por ejemplo, que estaba con dos, que en ese tiempo estaba la emperatriz en el Keitio con toda su corte, etcétera, y habían, por ejemplo, las austríacas, y al día siguiente me invitó a su casa, etcétera. Y ahí, por ejemplo, pues termina mi odisea de la... Sí, seguimos, Pachi. ¿Cuándo decide de nuevo volver a Chile o volver a América? Bueno, pues ahí empieza, por ejemplo, mi situación de que habían dificultades enormes, que había que conseguir permiso, no sé qué. Tan es así que uno de los empleados de la comandancia, un tal Chanchibus, que de sobrenombre le llamábamos, que ya me conocía, me dijo, usted no va a poder salir de aquí, ¿cómo que no? Entonces me fui a Algorta, donde los señores de la Chavala, donde había estado en Rancagua empleado con uno de los hermanos que estaban en Guecho. Yo no tenía tampoco dinero para poder volver. Mi padre estaba enfermo, mi hermano ya navegando, de manera que me encontraba pues en una situación, por ejemplo, que tenía que resolver de alguna manera y yo quería volver porque allí no tenía ningún porvenir. Allí no tenía ningún porvenir y aquí ya había conocido... Tenía campo abierto, ya había dejado buena aureola, me conocían. De manera que me fui al Algorta y les expuse de la situación y ellos me prestaron 1.000 pesetas para poder conseguir el permiso y embarqué en el Oropesa en Santander de regreso, diciembre del año 1926. Llegaba al paraíso. Perdón, Pachi, vamos a hacer una interrupción aquí de ese capítulo, porque quiero que me recuerde que en aquel barco de 1920 viajaba una persona que luego llegó a ser ministro del gobierno vasco. Ministro del gobierno vasco de Astigarrabia, que venía, por ejemplo, como chusquero, que era el español, del banderín, que hizo el viaje también en ese Acorazado, en ese mismo viaje, por ejemplo, que más tarde, por ejemplo, fue ministro del gobierno vasco, el ministro del trabajo. Bien, entonces, yo, cuando terminé, llegué a Valparaíso en una Oropesa, el 31 de diciembre, me parece, del año 26, 31 de diciembre del año 26, es casi año nuevo.
Desembarqué en Valparaíso con 30 pesos. Y me había hecho amistad con un asturiano que había a bordo, que tenía unos parientes en Puerto Montt del Sur, que no habían salido para acá. Le di 20 pesos a él, me quedé yo con 10. En circunstancias de que yo no tenía ni tan siquiera para pagar, pensando en embarcar, tomar, por ejemplo, el tren de carga, meterme en algún lugar para poder llegar a Rancagua, porque no tenía dinero. Pero el destino, por ejemplo, resulta de que la casa de Valparaíso había un señor Avaroa, Felipe Avaroa Sastre, que yo lo había conocido en Rancagua, que tenía sastrería, y estaba allá en Valparaíso, y un saludo y mi salvación. Él me sacó el carnet, me dio para pagar el hotel, los 30 pesos, y me presenté en Rancagua, en la misma agencia, con Alfonso Arechavala. Enrique Arechavala me recibieron en Andas, y ahí trabajé con ellos en la... Usted ha nacido de pie. Entonces, siempre ha tenido suerte. Sí. Ahí con ellos trabajé hasta que vino, por ejemplo, un momento de que me llevaron a otra casa, porque ellos se fueron a Europa, y hubo uno de los hermanos menores, por ejemplo, que se hizo apoderado de todos los hermanos, y él trabajaba en la agencia, por ejemplo, del Sol. Y a mí me llevó a la agencia del Sol interesado, porque él tenía que atender en Melipilla. Agencia de comercio. Comercio de préstamos y tiendas y todas esas cosas, que eso es lo que primaba en aquellos tiempos. Entonces en esa estuve trabajando hasta el año 30 más o menos, el año de la crisis, no sé. Y tuvimos un interventor, no sé por qué, algunos pequeños disgustos, ningún motivo de importancia desde luego, pero yo también me cansé de estar solo, etcétera, y me pasé a Curicó a trabajar con un señor Basauri, Luciano Basauri, que hoy tiene, por ejemplo, el hijo de él mayor, es uno de los sobresalientes ¿cómo se llama?, neurólogos que hay en Chile. Luciano Basauri, el hijo. De esos eran de Guecho, no sé cuánto. Uno de los mejores, ¿cómo se llama?, de neurólogos que hay en Chile. Y ahí estuve también trabajando un par de años, hasta el 31, 32. De ahí me retiré, me vine a Santiago. Santiago tenía aquí una prima que tenía panaderías, estuve en la casa de ellos, el hijo mayor estaba estudiando la carrera de médico, el otro no. Y estando ahí conseguí un empleo en la Gran Vía con los señores Avaroa. Y ahí estuve también más o menos un año. Al cabo del año, yo en ese tiempo había ahorrado unos 10.000 pesos, se presentó la ocasión de que el marido de mi prima, que tenía una panadería, me hacía sociedad, entonces yo ponía los 10.000 pesos y me hacía cargo de una panadería, cuya panadería amasaba pues 24 quintales en aquel tiempo, pero yo como no tenía nada de panadero y solo pues no pude con ellos y el tutelage bajó, y al final le dije, mira, y me hicieron la vida imposible, aquí tiene usted su dinero, y me retiro, y yo me quedé con y volví y me quedé. Pero como la Gran Vía había conocido a Felipe Avaroa Sastre y otro hermano de él que era modelista, cuando que ellos ya dieron en mí algo, abandonaron la firma abandona y con los dos hicimos una sociedad. Ahí empiezo yo a trabajar ya de mayorista. Entonces ya empiezo yo a trabajar el año 33, 34 por ahí, con un 20%, y si formamos una sociedad, una tienda, confecciones para ropa de niños, etcétera, etcétera. Esa ha sido su profesión. Bueno, esa fue, por ahí empezó un poco en serio, ¿no? Aquí viene toda la serie, va a venir hilando. Y aquí, trabajando con ellos, había el señor Anselmo Bilbao de Pedernales, que era uno de los vendedores sobresalientes, que en aquello era famoso, que ganaba mucho de la fábrica textil del Salto de acá, con un Aniceto Valle, que tenía de ayudante. Y como venían a la tienda que ya nosotros habíamos iniciado, venían a vendernos una cosa, y ahí me conocieron, y de repente pues me proponen, por ejemplo, llevarme con ellos, con unas proposiciones mejores, etcétera, bueno, y allá. Entonces a mi colega, a la vez era compadre, ya uno de los de Felipe Avaroa, que estaba trabajando con ellos, le expliqué la situación, bien conformes, y hago una sociedad con ellos en confecciones y venta de telas por metros, con esos dos señores, dos vendedores, Anselmo Bilbao y Aniceto Valle, yo, Francisco y Tuarte, menos capitalista con el 20%, y ellos se iban con el 30 y 30, digo, con el 40 y 40. Entonces, como ellos no podían figurar por cuanto la fábrica del Salto les prohibía, por ejemplo, entonces la firma se constituyó en Ituarte y compañía.
Y estando trabajando en magníficas condiciones, pum, se presenta la guerra civil. 18 de septiembre del año 1936. Vamos a hacer, perdón, Pachi y Tuarte, perdón, un segundo. Hacemos una pausa breve, porque aquí, con esa presentación de la guerra, van a llegar muchas cosas. Por eso, todo que usted nos tiene que contar, que nos va a contar ahora mismo. Pero hacemos primero una pequeñita pausa. Nosotros ponemos un poco de música en la radio y seguimos inmediatamente ahí en ese momento. Estamos charlando con Pachi Tuarte, que nos va contando su vida poco a poco, pero al filo de su vida, de esa larga vida de 91 años, desde el año 20 o desde el 26, digamos, ya en serio, definitivamente, aquí en Chile. Llegamos a un momento de su historia en la que nos puede contar algo de lo que él fue testigo, porque lo vivió, en relación con el estallido de la guerra y los movimientos que aquí en Chile se promovieron a favor de Franco contra la República, claro, contra el gobierno que estaba vigente en ese momento. Nos hablaba de que se había formado esa sociedad, nos daba los nombres de quienes formaban parte de la sociedad. Creo que hasta esa sociedad se va a deshacer, porque usted toma otra postura. Pero bueno, ¿cómo era aquello? Se ha montado esa sociedad a 3 bandas, pero que la firma lleva su nombre, y Tuarte y compañía, y eso le va a dar alguna ventaja, creo, en todas estas guerras. Pachi. Pues bien, al estar trabajando con Tuarte y compañía, los tres, Anselmo Bilbao y Alejito Vallejo, se presenta la declaración de la guerra civil. Entonces estos señores, que eran íntimos amigos, que hacían casi estaban diariamente en la embajada española con Rodrigo Soriano, Miguel Oquendo y Rada, etcétera, hacen inmediatamente, cuando se presenta, se separan, dejan a Rodrigo Soriano abandonado, solo, y forman una embajada provisoria, Miguel Oquendo y Rada, aparte, una embajada soriana en representación de Franco. Es decir que sin haber terminado la guerra, en Santiago de Chile se forma ya una embajada pirata del franquismo. Una embajada pirata, o sea, abandonan a Rodrigo Soriano, lo dejan solo y forman una embajada en representación de Franco, provisoria, con el consentimiento, por ejemplo, y el visto bueno del gobierno chileno, Logendio, Rada y tal. Y este grupo, con estos señores, pues se acoplan a esta nueva embajada, Anselmo Bilbao, que era socio mío, y otros, etcétera, etcétera, Ignacio Uriarte y todos los vascos. Y empieza manera de, por ejemplo, cómo, por ejemplo, promover y ayudar, por ejemplo, a Franco. Y empieza, por ejemplo, a dividirse, por ejemplo, en franquistas y no franquistas. En general, naturalmente, el orden, como ves, la propaganda de orden, etcétera, etcétera, que tenía dinero, pues siempre se inclina al orden, de manera de que los más pobres, pues fueron, por ejemplo, republicanos, y los otros, por ejemplo, fueron franquistas, que en circunstancias de que esos señores franquistas, por ejemplo, jamás tenían la menor idea de monarquía, alguna cosa, etcétera. En esto, Ahí hubo además lo que hicieron es, para montar esa embajada, recolectar dinero, ¿no?, entre todos. Entonces viene la recolección del dinero y se inicia con 1.000 pesos, y me dice a mí mi socio Anselmo Bilbao, la firma y Tuarte y compañía, ¿cuánto va a dar? Nada. Usted particularmente puede dar lo que quiera, y yo también. El otro era neutro, Aniceto de Valle era neutro, no tenía ninguna idea. Entonces eso le molestó. Entonces, no conforme salió, y al día siguiente vino con una suscripción encabezando de 10.000 pesos la tienda de su hermano mayor, con Ignacio Uriarte, que era Daniel Bilbao y compañía. Una barraca con Fernández y González con 10.000, etcétera, etcétera. Y así fueron juntando hasta 700 u 800.000 pesos, cuyos 800.000 pesos fueron entregados en Burgos por el Anselmo Bilbao al mismo general Franco. Pero para antes, interín que estos hicieron, por ejemplo, para poder recolectar todo ese dinero, empezaron primero, por ejemplo, recorriendo todo el país, de sur al norte, buscando adherentes, por ejemplo, para Franco, todos los otros españoles, todo por el sur encontraron hasta muy buena acogida hasta Puerto Montt, pero por el norte, en Valparaíso, encontraron oposición y no aceptaron, por ejemplo, lo de Valparaíso, no lo aceptaron, esa posición. Y esa embajada provisoria continuó. Y Rodrigo Soriano, que murió por consución, por ejemplo, abandonado completamente y vino... Curioso, ¿no? Curioso por lo menos que el gobierno chileno de entonces tomara también partido a favor de esa embajada provisoria.
porque no puso ninguna objeción y estaba ya... Sobre todo teniendo en cuenta que todavía el conflicto, la guerra no había terminado, no había... Y era un golpe de Estado. Exacto, solamente se había iniciado. Y entonces viene, por ejemplo, formándose, por ejemplo, pues los platos únicos. Y viene el momento para poder recoger ese dinero que he dicho que se entregó a Franco en Burgos, hicieron, por ejemplo, pues formaron la falange, hicieron, por ejemplo, grandes banquetes, oradores, por ejemplo, como Eugenio, etcétera, y en uno de los grandes banquetes, pues fogosamente se enardecieron la gente, y hubo, pues, hombre, por ejemplo, que vimos compromiso a la mesa, y hubo señor Carmenero, con un cheque de 50.000 pesos, la niña, etc. Y paralelamente otro vasco, por ejemplo, que era muy de Mundaca, en Sireco Gondra, fanático franquista de la vereda del grupo, y realmente trabajaba en la firma de Daniel Bilbao y compañía con Ignacio Uriarte, forma la Falange Española y forma en una casa de monjas, donde hay un conventito de monjas, en cabeza ahí. Y la Falange se forma, por ejemplo, iniciado también por Sireco Gondra. En Chile se funda Falange Española y la guerra sin terminar. Sin terminar, todavía la guerra sin terminar, y empezando los primeros meses, por ejemplo, todo eso se hizo. Y estos señores Bilbao que entregaron, después tuvieron, por ejemplo, después ya fueron nombres, por ejemplo, a revistas que dieron 4 para poder después recibir 400, de manera que esa propaganda que hicieron, por ejemplo, a favor de Franco, ese dinero que entregaron para aquí, les valió después representaciones, por ejemplo, pues de licores, etcétera, etcétera, que consiguieron todo esto. Y a raíz de un asunto que hubo, me parece que el embajador chileno en Madrid era Núñez Morgado, no recuerdo exactamente, aquella muerte que hubo en Madrid del general, no me acuerdo en este momento el nombre, recogió a los hijos de esos generales y vinieron a Chile. Y uno de los más sobresalientes de los hijos de los generales fue huésped de honor de Anselmo Bilbao. Y así continuó. Y así se hizo la propaganda. Y vino la propaganda en tal sentido de que al que no era franquista ni se le compraba ni se le vendía. Y empezaron, por ejemplo, abollándonos, por ejemplo, la chapa del centro vasco y todas esas cosas. Y eran vascos, la mayoría de ellos. Y todo eso pues ya se podía, por ejemplo, solventar, o por lo menos sobrellevar y defenderse donde no se compraba en una parte, pues se buscaba en otra, de manera que eso se solucionaba. Pero hubo una guerra abierta declarada. Pero lo malo era el toque final, por ejemplo, espiritual, por ejemplo, que nos tocó firme, por ejemplo, que fue cuando nos negaron la iglesia, la misa. Porque la propaganda fue tan violenta en contra de los vascos, éramos separatistas vascos, éramos incendiarios, autodestructores, éramos unos caníbales, ladrones, etcétera, etcétera. Y la misa que teníamos, por ejemplo, que nos oficiaba un cura riojano en la calle Santa Rosa, que eran monjas vascas y alemanas, y todos los domingos a las 10, que nos predicaba una semana un capuchino, un fraile capuchino, y otra semana un carmelita, llegó el momento que llegamos a los señores, no tienen ustedes aquí entrar, nos cerraron la iglesia. Eso fue el golpe espiritualmente, por ejemplo, como cristianos de fe. Y nos vimos en la obligación de recurrir, por ejemplo, a otros vascos que eran navarros, por ejemplo, los escolapios que estaban aquí, por ejemplo, en la calle Carmen, que se llamaba el Colegio Hispanoamericano. Estos navarros más fanáticos todavía, peor todavía. De manera que no tuvimos entrada en la iglesia y tuvimos que ir buscando otras iglesias, pero se perdió esa costumbre que teníamos de nuestra misa con nuestro sermón en euskera. Por el simple hecho de ser vascos. Exacto, de manera que tuvimos fortaleza suficiente para poder mantener la fe a pesar de todos los pesares. Y la fe como vascos también, ¿no? Como vasco y como cristiano y como católico. Bien, Pachi y Tuarte, entonces, ¿cómo se recupera cómo los vascos logran seguir adelante en este Santiago en el que las cosas se les ponen tan difíciles por parte además de vascos que están haciendo el movimiento a la contra? La solución con las elecciones presidenciales.
En las elecciones presidenciales se presentaba Aguirre, ¿cómo se llama? Bueno, y otro Ross, me parece, que eran la parte, por ejemplo, derecha, que es los que consentían, por ejemplo, todo, que se formara esa embajada y continuara toda esa cosa. Y en las elecciones del radical triunfó Aguirre Cerda, Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Cerda era pues descendiente de vascos y una cosa de esa. Y al triunfar Pedro Aguirre Cerda, precisamente nosotros estábamos salvados. De lo contrario, a lo mejor hubiéramos tenido que abandonar el país. Hasta tanto llegaba aquella oposición del propio país. Ya hasta tanto, porque si no hubiera sido, por ejemplo, que triunfa, por ejemplo, el radical de Pedro Aguirre Cerda, muy posible. Hasta tanto llegaba aquella oposición del propio país. Ya hasta tanto, porque si no hubiera sido, por ejemplo, que triunfa, por ejemplo, el radical de Pedro Aguirre Cerda, muy posible que nosotros nos hubieran seguido haciendo, por ejemplo, obstaculizándonos en manera de que nos hubieran, en fin, eliminado al final, nos hubiéramos visto obligados incluso a salir del país. Era así, precisamente, el enriquecimiento, por ejemplo, el fanatismo que se formó, la división que se formó, y todo producido por los vascos, todo iniciado por los vascos. Los vascos contra los vascos en Chile. Así es. Bueno, Pedro, Pachi Tuarte, ¿cómo logra ese gobierno de Aguirre Cerda llevar las cosas a su cauce? ¿Prohibiendo ese tipo de actuaciones? No, eso continuó eso, aparte ya la embajada, como es natural, por ejemplo, pues ya de la de Franco, había triunfado de Franco y continuó de Franco, y aquí, por ejemplo, viene, por ejemplo, el radical, pues en sentido democrático, por el país camina divinamente bien, y todo aquí no ha pasado nada, de manera que las cosas se van apaciguando y olvidándose. Ellos ya habían obtenido sus posiciones. Cada cual en sus posiciones, naturalmente, más fríamente, y eso continúa pues, siempre, pues que aquellos, por ejemplo, no vienen al centro vasco y el centro vasco se mantiene, por ejemplo, que tampoco les gusta que entren los otros. De manera que se sigue sin odios, pero cada cual en su terruño. Juntos, pero no revueltos. No revueltos, exactamente. Pachi Tuarte, zenbat urte, zenbat gauzak, zenbat historia bizi dituzu hemen Chile honetan. Ez dakit zelan esan baina, gero, etorri zan nira naia ona, egon zan nira naia frantzesean, eta niki 38 joan izan nara frantzesera, da berari laguntzeko, da nire koñati guan San Juan de Luzen zemedikin, da nira naia guan Marseillan, da hueto gerra torrezarian Gerratik hanka egin da. Torrezan aurretiz, gestiak eta indiran nahi etorrezan, bere handrakin, bere zemebiakin joan Txilera. Hemen, bizikinean alkarrekin. O sea que el haber estado usted en Chile en aquella época pudo servir para ayudar a su hermano que tuvo que escapar de Euskadi y de Lekeitio en la guerra. Precisamente estaba mi hermano en Marsella. Era la gente, me parece, por ejemplo, con un señor Enrique, no sé cuántos. Estaba bastante bien en una la que dejan saber algo de petrolera, me parece que era, y tenía alguna inspección de buques, no sé. Y cuando se presentó, me parece que fue el 28 de septiembre, que hubo en aquella famosa reunión de Daladier Chamberlain Ribbentrop, que era, por ejemplo, si se declaraba la guerra o no se declaraba. Ese mismo día o el día anterior me fui yo a consultar con porque corría peligro de que si se declaraba la guerra, de que me hallara encerrado allá, a consultar qué podía, por ejemplo, hacer yo en San Juan de Luz con mi cuñada y con los hijos, caso de que se declarara la guerra. Entonces me dijo, mira, lo más probable sería, por ejemplo, que usted se mande cambiar a Marsella y a ver si su hermano, por ejemplo, lo puede pasar, por ejemplo, para Inglaterra, y yo me encargaría entonces de que su cuñada y los hijos pasaran a las bandas por aquí. Entonces, pues ese día me vio partir a Marsella, y precisamente, pues me espero en Marsella, llegué a las 4 de la mañana en San Juan de Luz, a las 4 de la mañana a Marsella, y me dijo, mi hermano, ya no hay nada, Chamberlain ya regresó con su paraguas, etcétera, pues no voy a ir. Y ahí pues hice un viajecito, aproveché de conocer la Costa Azul, etcétera, y volví nuevamente, por ejemplo, a San Juan de Luz, y volví a Chile. Y cuando llegó el momento, hice las gestiones aquí para conseguir la entrada en Chile, y llegaron mi hermano y las dos a Chile.
Luego junto a su hermano y su cuñada y tal, mucha más otra gente tuvo que venir, y ahí estaría, me imagino, los vascos de acá de México ayudando en todas esas gestiones. Y tengo recuerdo muy agradable cuando fui precisamente a hacer la gestión. Era en el consulado general, aquí estaba un señor que era el suegro de Tomis, que fue el político aquí, que fue precisamente el candidato a la presidencia en el tiempo, por ejemplo, que salió Allende en vez de él. Era de Vasco, un apellido, Arraguino, una cosa así. Y fuimos donde él, por ejemplo, para poder conseguir con permiso a mi hermano con un señor que era en ese tiempo presidente de Gastedi y Tonino García Chaval. Y él nos miró y nos dijo, los ojos de él, ¿cuántos traen ustedes en la lista? No sé si éramos 10 o 15. Traigan 500, nos dijo. Los que quieran. Los que quieran. Incluso teníamos en ese tiempo con Aguirre Cerda, por ejemplo, a Pitino Lavarría, que era descendiente de Fuenterrabía. Ese incluso dio carné, hasta carné vasco nos dio. Algunos que todavía que mantienen carné vasco. ¿Cómo estaríamos distinguidos y cómo estaríamos que el gobierno, por ejemplo, radical en ese tiempo, Aguirre Cerda, Pitino Lavarría, toda esa cosa? Y recuerdo de que un San Ignacio, Pitino Lavarría, siendo el ministro del Interior, con Aguirre Cerda, el día de San Ignacio, pues acudió al almuerzo, en la comida, porque la costumbre, porque el día de San Ignacio, después de la misa, pues era la comida. Y en esa comida, pues vio, Pitino Lavarría no tenía la menor idea, la colonia vasca no tenía la menor idea, vio la gente, pues en fin, cantando por aquí y por allá, y gente, pues que físicamente corpulento, de bien, buena figura, toda esa cosa, y quedó asombrado, de tal manera de que en su libro de Alessandri, me parece, creo que tiene dedicadas 1 o 2 páginas a esa comida, donde él no tenía la menor idea, que quedó completamente pues sobrecogido, ver, por ejemplo, hermosos hombres que estaban cantando por aquí y por allá, que no tenía la menor idea de la colonia vasca que había en Santiago de Chile. Y sin embargo, cómo revivió y habló y tiene escrito una par de páginas, me parece, en ese libro sobre ese momento que él, por ejemplo, emocionadamente vivió. Le renació el apellido, entonces. Exactamente. Eso. ¿Se pudo aprovechar, Pachi Tuarte, esa disposición del gobierno chileno para acoger a más gente que salía de la guerra, me imagino? Mucho. Había un ambiente para atraer a todos los vascos, pero sobre todo los demás, con preferencia, dándonos preferencia. Eso no es ninguna exageración, esto estoy hablando seriamente y realmente. Textualmente ese señor nos dijo, lo que dan 500.000, lo que quieran. Y todo eso, lógicamente, al margen de esa embajada oficial española que... Los genios y comparsa continuaban en su postura y nosotros en la otra, de manera que ya no tenían poder, por ejemplo, para poder molestarnos, de manera que ya ellos continuaban defendiendo a su Franco y nosotros pues a nuestra Euskadi y a nuestro modo, a nuestra idiosincrasia, a nuestro modo de ser. Como así siguen en el centro vasco, en Neuscochea de México, perdón, de Chile, de la ciudad de Santiago, de la capital chilena, con Pachi Tuarte como el veterano, casi de los vascos en este momento en Chile. Sí, porque llevo el número, me parece el número 8 en la institución de los socios. Y en edad pocos habrá que le superen, yo creo que será Hay uno que conozco, que tiene 97 años. Está en Unguada. Y para el de Cuá. Alzate garay. Hemen Patxi Tuarte, esker mila Patxi. Ondo segi, ondo jarraitu, oso zaude, naiz eta hainbeste urte eduki. Esain ondo baina, itxera gora, bera? Defenditzen zea. Mila esker bat. Mila esker eta urren arte.